Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Enrique Vergara Escudero. Yo soy estudiante de noveno semestre de la Universidad Javeriana. Les doy la bienvenida a una nueva reunión académica del Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad Javeriana de Cali. Como primera medida, le pido el favor a todos los asistentes de que apaguen su micrófono para evitar las interrupciones innecesarias. Y también los invito a que ingresen a la página www.kahoot.it e ingresen el código que aparece en pantalla para poder interactuar durante la charla. El día de hoy contamos con el acompañamiento de los doctores Maximiliano Parra, que es médico internista y neumólogo, profesor de la Universidad del Valle, y el doctor José Humberto Bravo, que es médico especialista en anatomía patológica y patología clínica. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias, Enrique. Eh, en el momento que ustedes deseen, de igual manera les voy a pedir su colaboración para la interpretación de algunas placas histológicas y radiológicas a lo largo de la charla. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad de la que seguramente hemos oído hablar, pero que probablemente no conocemos muy bien. El objetivo del día de hoy es que ustedes se vayan a dormir conociendo los aspectos generales de la enfermedad y otros elementos que veremos un poco más a profundidad. Al final, deseo que se lleven datos muy concisos de la enfermedad y que tal vez algunos de los ítems que nosotros revisemos les puedan ayudar a que respondan una que otra pregunta corchadora de las que hacen la revista médica. Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden reservar para el final o la pueden enviar como mensaje directo al Instagram que aparece ahí en pantalla. Siendo entonces las 8:05, vamos a dar entonces inicio. Arrancamos con este caso clínico. Nos remontamos en la fecha del 4 de junio del 2020, servicio de consulta externa por medicina general. Una femenina de 52 años, de tez negra, procedente de los Estados Unidos. Vive aquí en el Caney, en Cali. Se preguntarán ya qué hace aquí. Pues es profesora de inglés en la secundaria y su estado civil es casada. Su motivo de consulta es porque tiene tos, fatiga y malestar general. Entonces pasemos a la primera pregunta de nuestro Kahoot. ¿Qué es más probable que tenga esta paciente? Listo. Muy bien. Ninguno de ustedes cayó en la trampa. Lo primero que vamos a aprender sobre la sarcoidosis es que es una enfermedad que pues, puede ser conocida, pero realmente es bastante rara. Es mucho más probable que esta paciente tenga cualquier otra cosa. En ese caso, entonces, nuestra segunda pregunta sería, hasta ahora, el diagnóstico más probable de esta paciente, ¿cuál sería? Muy bien, la mayoría respondió COVID-19. Recordemos que estamos en 4 de junio, el pleno pico epidemiológico aquí en la ciudad de Cali. Y sí, es mucho más probable que tenga, de hecho, cualquiera de los otros trastornos a que tenga esta paciente una sarcoidosis. Bien, para hablar un poco entonces del origen de la enfermedad,
La WASO, que es la Asociación Mundial de la Sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas, la define como una enfermedad granulomatosa multisistémica infiltrativa de etiología desconocida que puede afectar virtualmente cualquier órgano, siendo el pulmón el principalmente afectado. La historia de la sarcoidosis, como comentaba el doctor Parra hace un rato, es una historia muy interesante. Sarcos viene del latín carne, eidos del prefijo aspecto de y osis del sufijo como la acción. ¿Qué significa entonces sarcoidosis? Significa que se hace carne. Fue escrita por primera vez por Besnier y Tennyson en 1892, quienes describieron unas lesiones cutáneas como lupus pernio, que de hecho se mantiene como una de las manifestaciones cutáneas más frecuentes de la sarcoidosis. Luego, el hombre Boeck, en 1899, describió las lesiones cutáneas como tipo sarcoides. ¿Y de dónde sacó este nombre? Pues estaba haciendo alusión a las lesiones que ya había descrito el doctor Kaposi. Luego Schaumann, otro doctor, realizó un estudio longitudinal en el cual concluye y define la enfermedad como una linfogranulomatosis benigna, haciendo un paralelo con la linfogranulomatosis maligna, ya descrita por el doctor Hodgkin. Bien, ya con esta breve introducción, entonces adentrémonos un poco en la parte de la epidemiología. La incidencia de la sarcoidosis es descrita en muy pocos sitios. En los Estados Unidos tiene una incidencia de 8.8 casos por cada 100.000 pacientes por año. En población negra se calcula que puede ser alrededor de 35.5 casos por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos. Y la incidencia más alta la tienen los países nórdicos, donde reportan hasta 24 por cada 100.000, pero hay estudios que reportan desde 11 hasta 60 casos por cada 100.000 individuos por año. Hay algunos estudios que encontraron una relación inversamente proporcional de la incidencia con la densidad poblacional. Y otros países como Francia han hecho estudios pequeños en donde reportan una incidencia más bien baja. En cuanto a la prevalencia mundial se estima que está entre 10 y 20 por cada 100.000 habitantes, siendo más alta en Suecia, donde reportan aproximadamente 160 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Estados Unidos con más o menos 105 por cada 100.000 habitantes. Aquí a nivel local, en Colombia, solo hay pues una serie de casos reportados del 2012 al 2016. En esos 4 años y medio que se revisaron, solo se confirmó la presencia de la patología en 8 pacientes. Es un estudio que fue reportado en Bucaramanga. Bien, ¿cómo se comporta entonces la enfermedad? La edad promedio del inicio de los síntomas está entre los 40 y los 55 años. En los hombres hay un primer pico entre los 30 y los 50 años y en las mujeres realizan un segundo pico en esta curva epidemiológica entre los 50 y los 60 años. La distribución alcanza casi un 2:1, siendo más frecuente la enfermedad en mujeres. Y miren entonces un estudio que hizo Baughman en 2016 que nos muestra que los afroamericanos tienen una más alta comparados con otros grupos en Estados Unidos. En cuanto a la mortalidad estandarizada nos revela que las muertes en sarcoidosis difieren muy poco a comparación de la población general. Y hay algunos estudios que sugieren que la población afroamericana ostenta mayores tasas de mortalidad. Lo que sí sabemos es que en la enfermedad, cuando se compromete el tejido pulmonar, cardíaco o neurológico, la mortalidad puede subir hasta un 25%. Hablemos un poco entonces de los factores de riesgo. Aquí les presento a la derecha el estudio ACCESS, es uno de los estudios índices de la sarcoidosis que intentó determinar una etiología de la sarcoidosis. Aquí en pocas palabras realmente falló en determinar una sola etiología. ¿Qué nos presentó este estudio? Fue un estudio de casos y controles, donde pues con 10 centros médicos universitarios en los Estados Unidos lograron reclutar 704 casos en 3 años. Fíjense ustedes que nos determinó que existen algunas relaciones genéticas, algunas ocupacionales y pues algunas exposiciones que pueden aumentar el riesgo pues, de sarcoidosis. Fíjense ustedes entonces que las personas con sarcoidosis
tienen 2.28 veces el chance de haberse expuesto a la radiación comparado con el grupo de control, y así con otras exposiciones ocupacionales. También identificó pues, que los fumadores tuvieron pues, un menor riesgo. Dentro de la conclusión principal del estudio es que existen varios factores asociados, pero no se puede identificar uno en concreto. Este otro estudio lo que hace es recoger lo reportado por varios estudios en cuanto a exposición ocupacional y nos ofrece esta gráfica donde nos indica de manera colorimétrica las relaciones ocupacionales que se encontraron en estos estudios. En el eje X vemos el OR y el ancho de cada barra va a representar el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 95%. ¿Qué nos representa? ¿Qué vemos en la conclusión principal? Que las profesiones con mayor riesgo de desarrollar sarcoidosis involucran contacto con animales, con caucho o con escombros. Y además, ser médico, trabajar como transportista o en manufactura de autos también implica. Pero vean ustedes que hay algunas relaciones que tienen un intervalo de confianza pues bastante grande. Y esto se debe a que, a pesar de que el OR sea significativo, seguramente ocurrieron en poco número, lo cual pues nos da un intervalo de confianza bastante grande. Este otro estudio es un estudio bastante grande, también de casos y controles, duró casi 50 años y involucró 23.880 casos. Esto fue realizado en Suecia. ¿Qué nos aportó este estudio? Que en las personas con sarcoidosis, 3.7 veces el chance de haber tenido un familiar o más en primer grado con sarcoidosis en comparación al grupo de control. Y así también cuando tuvieron dos o más familiares o uno o más familiares con el síndrome de Löfgren, que es uno de los fenotipos de la sarcoidosis que vamos a ver más adelante. La conclusión principal del estudio es que tener un familiar con sarcoidosis es un factor fuerte para desarrollar la enfermedad y que existe una heredabilidad identificada en el estudio del 39%. Entonces, aquí vamos a sacar los primeros 5 datos claves que nos vamos a llevar de esta exposición. La primera es que la sarcoidosis es un diagnóstico de descarte. Lo segundo es que su incidencia es mayor en los escandinavos y en población negra. Lo tercero es que no hay una etiología definida, pero hay ocupaciones que se han relacionado. La cuarta es que existe una fuerte predisposición genética. Y la quinta es que hacen falta estudios sobre la enfermedad. Vamos a pasar entonces un poco de la fisiopatología. Existen varias teorías acerca de la etiología de la sarcoidosis. En la revisión que hice, varios estudios nombraban la que les voy a comentar como una de las teorías pues, más desarrolladas. En esta teoría se especula que existe la participación microbiana indirecta. Esto se comprobó a través de un metaanálisis que involucró más de 6.000 pacientes, en donde, pacientes con sarcoidosis, en donde se identificaron microorganismos a través de pruebas de biología molecular, pero pues obviamente no los microorganismos directamente, sino fragmentos de DNA, RNA o proteínas específicas. Es decir, no se aisló el microorganismo en ningún cultivo, solamente se encontraron partes de este. ¿Qué podemos encontrar entonces? Que Mycobacterium tuberculosis y Cutibacterium agnes se relacionaron, pues haber encontrado material genético o proteínas específicas de estas dos con el desarrollo de sarcoidosis. Aquí vemos otros microorganismos que también se han mencionado en otros estudios, pero el metaanálisis que les comento no logró hacer una relación estadísticamente significativa con estos. Entonces, ¿qué sucede? Estos microorganismos, ya dijimos que no están involucrados directamente, sino que generan unos patrones moleculares asociados a patógenos, ya sea la catalasa peroxidasa, el SAT6, que es una proteína que produce tuberculosis, que es bastante antigénica, superóxido desmutasa o proteínas del choque tóxico de Mycobacterium tuberculosis, que produce bajo estrés. Entonces, estos PAMs, sabemos que en las células humanas tenemos receptores para esos PAMs, que se llaman receptores de moléculas, perdón, receptor reconocedor de esos patrones. ¿Listo? Y uno de esos receptores es el Toll-like receptor 2, que vamos a ver que está bastante involucrado en la fisiopatología. Adicionalmente, conocemos que el linfocito TCD4, que es residente en pulmón,
expresa algunas variaciones en su receptor TCR, específicamente variaciones en la cadena alfa, que es la variación 2.3, y en la cadena beta, que es la variación número 8. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que se han identificado que estas dos variaciones de los receptores se han encontrado en altas cantidades en pacientes con lesiones consistentes con sarcoidosis. Y se especula que al hacer interacción con los HLAs que ya mencionamos, que están relacionados con la enfermedad, pueden desarrollar o hacer una respuesta inmune inapropiada. Entonces, bien, ¿qué sucede? De estos PAMs, ¿cierto? Que se especula que vienen de algunos microorganismos, resulta que el cuerpo también genera algunas moléculas en respuesta al estrés. Entonces, los macrófagos, por ejemplo, al activarse, producen proteínas de choque térmico en cualquier respuesta inmune, e igualmente se produce vimentina de forma activa a partir de esos macrófagos. Ahora, todo iría sin problema, pero resulta que estas proteínas de choque térmico, humanas, se parecen bastante a esas proteínas de choque térmico de Mycobacterium tuberculosis, también a algunas de choque térmico de Cutibacterium agnes, y estas de Mycobacterium tuberculosis son idénticas a las del bacilo de Clemet-Guerin. Entonces, ¿qué se especula? Que esa interacción inicial que vimos con los otros microorganismos, ¿cierto? Puede hacer un mimetismo molecular y confundir a esas células presentadoras de antígenos a que esto es un PAMP, cuando realmente es lo que llamamos un DAMP, que es un patrón molecular asociado a daño, ¿cierto? Y la célula presentadora de antígeno, al creer pues, que esto es un PAMP, lo que va a hacer es presentarlo. Entonces, al presentarlo, el linfocito T simplemente lo que hace es pues, hacer una respuesta inmunológica y se especula que pues, la participación pues, digamos, autoinmune que sucede aquí junto con los factores predisponentes que encontramos en estos dos receptores, pues pueden desencadenar una respuesta inmune descontrolada como la que se ve en la sarcoidosis. Pero esta teoría no explica todos los casos de sarcoidosis. Como ya lo mencionamos, pues hay relaciones ocupacionales que no se explican a través de esta teoría. Ahora bien, existe pues otra parte de la fisiopatología que es las interacciones inmunológicas que existen. Fíjense aquí en esta gráfica que nos ofrece Nature, mencionan bastante bien cómo es el proceso de formación de un granuloma en la enfermedad de la sarcoidosis. El antígeno, pues realmente no lo conocemos cuál es, ¿cierto? Ya vimos aquí hay una teoría fuerte hacia que está relacionado con algunos patrones asociados a microorganismos. Y aquí nos pone muy bien algunas proteínas que se sintetizan en el macrófago como respuesta pues, a su activación. Hace una interacción con los linfocitos TCD4 que son muy importantes en la respuesta inmune que se da en sarcoidosis. De hecho, su importancia es tan grande que en pacientes, por ejemplo, que tienen linfopenia, ¿sí? Ya sea por VIH o por cualquier otra condición, se ha visto que no hacen una respuesta inmunológica en la periferia, por ejemplo, una reacción intradérmica PPD, no hacen la reacción porque no existen los linfocitos TCD4. Todos los linfocitos TCD4 hacen una reubicación hacia las lesiones de sarcoidosis y se produce un fenómeno conocido como una anergia periférica, que es que en la periferia no existe o no hay suficientes linfocitos TCD4 para montar una respuesta inmunológica, por ejemplo, una reacción intradérmica con la PPD. Esta molécula de acá vamos a ver que es uno de los blancos farmacológicos nuevos que se ha propuesto, es el receptor mecanístico de rapamicina, ¿cierto? El blanco de rapamicina mecanístico, perdón. Y vamos a ver que algunos macrólidos lo que hacen es ayudar a la antiinflamación a través del bloqueo de este. Vamos a echar un vistazo más de cerca a esta interacción entre la célula presentadora de antígenos y los linfocitos. Entonces, sabemos que en la sarcoidosis la célula principal es el linfocito TCD4 y este se puede activar en dos perfiles. El primero de los perfiles es el perfil TH1, se activa a través de la interleuquina 12 y se mantiene a través del interferón gamma. El interferón gamma tiene una vía muy importante, que de hecho es otro de los blancos farmacológicos nuevos que se están estudiando, que es la vía JAK-STAT. Y esta lo que hace básicamente es
inducir un perfil TH1, ¿cierto? Que va a producir todas estas citocinas que vemos aquí. Ya vamos a repasarlas una por una. Y adicionalmente produce la interleuquina 2, que mantiene este perfil, pero adicionalmente esa interleuquina 2 debería fisiológicamente inducir un perfil T regulador. ¿Para qué? Para que ese perfil T regulador produzca estas dos citoquinas que nos permiten inhibir ese perfil TH1 para lograr, pues, digamos, un control inmunológico y que no se haga una respuesta decontrolada. Pero ¿qué sucede? En sarcoidosis, pues, se ha visto que eso está inhibido. ¿Y cómo sabemos eso? Porque simplemente los T reguladores están disminuidos o cuando están funcionales simplemente no pueden disminuir la producción de TNF-alfa a partir del perfil TH1. Por otro lado, tenemos el perfil TH17, que es este de aquí. El TH17 también es otro perfil proinflamatorio, al igual que el TH1. Estas son las vías por las cuales se activa el perfil TH17 y aquí están las citoquinas que produce. Ahora bien, el TH17 sí está involucrado en la parte de la fisiopatología de la sarcoidosis, pero más importantemente puede hacer una diferenciación al perfil TH17.1. Ese TH17.1 también puede originarse a partir del perfil TH1. Y la molécula clave aquí va a ser el interferón gamma. Toda esta carreta que les eché es para llegar a este interferón gamma y a este TNF-alfa, que son las citoquinas principales que vamos a ver en esta enfermedad. Entonces, ese interferón gamma, ¿qué va a hacer? Tiene dos acciones principales de las que les voy a comentar. La primera de ellas es que ese linfocito T, CD4, va a viajar hasta el nodo linfático y va a hacer la interacción linfocito T, linfocito B. Y con la secreción de interferón gamma vamos a ver una producción aumentada de inmunoglobulina G, que lo vamos a ver en algunos pacientes como una hipergamaglobulinemia. Y por otro lado, puede activar a los macrófagos en su perfil clásico, en su perfil M1, que es el perfil proinflamatorio. Hagámosle zoom un poco a este perfil proinflamatorio. ¿Qué sucede? Ese monocito se puede diferenciar en un perfil M1, que es la vía clásica, que es especializada, digamos, en la muerte celular de muchas bacterias a través de la vía del estallido respiratorio y en procesos inflamatorios. O a través de interleuquina 13 e interleuquina 4, secretadas por el perfil TH2, puede inducir una vía alternativa que produce estas moléculas que nos van a llevar a la fibrosis. Fíjense ustedes que la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta también están secretadas por los linfocitos T reguladores y estos van a ser señales de fibrosis. Aquí simplemente quería resaltarles que se fijen que una de las señales para que ese perfil de monocitos se vaya hacia la vía clásica es la activación de los Toll-like receptors. Como ya mencioné, el Toll-like receptor 2 es el que está involucrado, se ha visto involucrado en los estudios en la fisiopatología de la sarcoidosis. Y entonces se forma este ciclo vicioso, en donde tenemos la activación del linfocito T después de una interacción con la célula presentadora de antígenos, secreción de interferón gamma, ¿cierto? Activación de la vía clásica de esos macrófagos y a través de estas dos moléculas claves, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, me faltó el alfa, se producen células epitelioides y células multinucleadas que caracterizan pues a los granulomas que vamos a presentar en la sarcoidosis. Por otro lado, en la historia natural de la fisiopatología de la sarcoidosis vamos a tener la activación final de esos linfocitos TH2 que van a estar involucrados en la cronicidad de esta enfermedad. Fíjense ustedes que los TH2, como mencionamos, inducen el perfil de la vía alternativa de esos monocitos, ¿cierto? Y estas dos moléculas nos van a inducir un proceso de fibrosis. Van a ser también señales quimiotáxicas para esos fibroblastos. Muy bien, por último les traje esta imagen que nos habla un poco de la importancia que se ha hecho pues, en el estudio de ese perfil TH17 en la sarcoidosis, sobre todo en la parte del perfil Lofgren. Como ustedes ven aquí, pues 85% de los pacientes con Lofgren hacen una remisión de la enfermedad y se caracterizan por tener pues, un alto conteo de linfocitos productores de interferón gamma, pero también de interleuquina 17A, que vimos que la producía específicamente el perfil TH17 e interleuquina 22. Entonces, a lo que voy es que básicamente el perfil TH17, entre más encontremos perfil TH17, se ha demostrado que es más probable que esos pacientes hagan una remisión.
pero los TH17.1, que son los productores de interferón gamma, fíjense que en la parte crónica están mucho más aumentados y de hecho hay más interferón gamma que interleuquina 17A, que la 17A viene del perfil TH17. Eso es una de las líneas de estudio que más promete. Aquí pues le voy a pedir ayuda al doctor Bravo. Hay algunas biopsias donde hicieron una descripción de las placas histológicas. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, en la placa A nosotros vemos donde está no la flechita, donde está el triangulito. Nosotros vemos un epitelio que es un epitelio respiratorio. Normalmente los epitelios respiratorios son pseudoestratificados, normalmente son cilíndricos y tienen cilios, pero inmediatamente en la parte de abajo donde está la flecha vemos un circulito, ¿sí? Nosotros los patólogos normalmente cuando hacemos nosotros realmente no hacemos un diagnóstico como sarcoidosis, nosotros realmente hacemos un diagnóstico donde la tomamos la enfermedad como un diagnóstico de descarte, ¿sí? Hay unos hallazgos que son muy compatibles con sarcoidosis, que son muy consistentes con la enfermedad. Normalmente nosotros encontramos lo que está marcando aquí esta flecha, es un granuloma. Eso es un granuloma que es epitelioide. Cuando nosotros hablamos de epitelioide, no es que esté formada de células epiteliales, perdón, sino que las células inflamatorias que componen ese granuloma tienen una forma de células epiteliales. Y tiene una característica muy importante a diferencia de los granulomas que nosotros encontramos con otras enfermedades, como granulomas con tuberculosis o la enfermedad del arañazo de gato o una cantidad de enfermedades que normalmente son enfermedades granulomatosas, pero que no son enfermedades que normalmente estén asociadas a un proceso inmunológico, ¿sí? En este caso no vamos a encontrar necrosis en ese granuloma. Si ustedes ven ese círculo es un círculo muy homogéneo. Y ustedes ven unos punticos en el interior, ¿sí? Que son células inflamatorias que han cogido una forma circular, una forma muy epitelial. Y nosotros normalmente con ese hallazgo y con otros hallazgos más que vamos a encontrar, como por ejemplo una necrosis fibrinoide, que normalmente es una necrosis que se hace alrededor de los vasos, que es un material eosinofílico que se da por la interacción de un antígeno y un anticuerpo, ¿sí? Nosotros podemos encontrar células gigantes multinucleadas, como estaba diciendo Enrique ahorita, que no necesariamente tienen que ser específicas de una sarcoidosis, sino que las podemos encontrar en cualquier otro tipo de enfermedad, específicamente en enfermedades donde hay material no biodegradable. Y como ustedes saben, nosotros en los pulmones recibimos mucho material no biodegradable, como por ejemplo el berilio, el carbón, bueno, cantidad de cosas que están en el medio ambiente que normalmente las células no lo pueden eliminar dentro de su inmunidad normal y lo que hacen es producir un granuloma para proteger ese cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, esto es muy característico. Es muy importante para nosotros los patólogos que recibamos una historia clínica completa, bien hecha, porque eso nos ayuda mucho para poderle ayudar al clínico a que dé un buen diagnóstico. A nosotros nos sirve mucho la evolución de la enfermedad, nos sirve mucho el tamaño de los nódulos que pueden encontrarse en los pulmones en la sarcoidosis. Normalmente si nos dicen que es un nódulo de 1 a 2 centímetros, nosotros más o menos nos vamos ubicando. La ocupación del paciente, bueno, una cantidad de cosas que nos sirven. En este caso, ustedes miren, ustedes en la imagen del lado izquierdo, ahí ven una célula gigante multinucleada. Esas células gigantes multinucleadas es un proceso de reacción que normalmente se hace cuando hay un cuerpo extraño. Nosotros las encontramos normalmente cuando hay sutura, cuando hay hongos, ¿sí? En pulmones, cuando encontramos mucormicosis, cuando encontramos bueno, cualquier hongo que sea grande, que normalmente no pueda ser fagocitado fácilmente por los macrófagos alveolares, y lo que hacen ellos fácilmente es rodearlo, ¿sí? Y estas células normalmente como un mecanismo compensatorio lo que hacen es volverse multinucleadas para volverse mucho más fuertes. En la biopsia de piel que ustedes ven en el lado derecho, ustedes pueden ver un epitelio, eso que ustedes ven ahí es un epitelio escamoso, ¿sí?
Y lo que ven arriba que está como desflecado es queratina, o sea que eso puede ser una biopsia de un codo, de una rodilla, de un talón, ¿sí? Porque se ve que es gruesa, ¿listo? E inmediatamente por debajo de esa dermis, de eso que ustedes ven muy rosadito, inmediatamente por debajo ustedes ven un poco de punticos muy basófilos, muy azulitos, y ven unos círculos, ¿sí? Bien delimitados en toda la mitad, en la parte de la dermis, esa es ahí, exactamente ahí, esa es la dermis reticular, ven unos granulomas muy bien formados, ¿sí? Ellos normalmente en la parte más superficial ellos están compuestos por fibroblastos, que los fibroblastos son los que le da la capacidad de tener esa forma digitiforme, ¿sí? Para poderse quedar quietico y encapsular eso que realmente el cuerpo no quiere que evolucione, ¿sí? Esto en cuanto a estas imágenes histológicas. Que es importante también hablar de esto, por lo menos esto que me está poniendo ahí Enrique es muy importante en la imagen del lado izquierdo, ustedes pueden ver, esos parecen ser unos cuerpos asteroides, ¿sí? Los cuerpos asteroides normalmente son inclusiones que son inclusiones estelares, ustedes ven como algo que está irradiado, ¿sí? Nosotros normalmente cuando los encontramos en las biopsias, los reportamos. ¿Cuál es el problema cuando uno reporta en la biopsia? Y es que normalmente el clínico no lee la descripción del patólogo, ¿sí? Uno se va directamente al diagnóstico. Es precisamente porque pues uno, todo lo que le ponen ahí, de hablar de cuerpos asteroides, células gigantes multinucleadas, de eosinofilia, basofilia, bueno, en fin, eso no es muy común dentro de los clínicos. Pero es importante leerlo porque cuando uno enfoca una biopsia de estas, que es de tipo pulmonar, y uno encuentra un cuerpo asteroide, sí, un cuerpo asteroide en un 60% yo lo puedo encontrar en una sarcoidosis. Y si a mí me dicen en una historia clínica que el paciente tiene unos nódulos de 1 o 2 centímetros y que el paciente se desempeñó en tal cosa y que el paciente puede tener una enfermedad inmunológica, bueno, una cantidad de cosas, yo puedo dar mi biopsia como consistente con o sospechosa de o ajustar con historia clínica, con pruebas, con cultivos, que es muy importante en este caso los cultivos. Si a mí me dicen que tienen un cultivo negativo para tuberculosis, si hay un MIGIT y hay un lowest en Jensen negativos después de 8 semanas para tuberculosis, yo tengo que pensar en una cosa totalmente diferente. Esto que ustedes ven aquí, esos son unas calcificaciones que no, si fueran otro tipo de lugar, fueran unas calcificaciones de tipo distrófica, eso es calcio, ¿sí? Fueran otro tipo de calcificaciones que serían distróficas. En este caso son unas calcificaciones de tipo metastásico. Estos se llaman los cuerpos de Schaumann. Son unos cuerpos donde normalmente hay una célula gigante multinucleada y ellos se incluyen dentro de esa célula para darle una característica histológica. Normalmente el 60-70% de los pacientes donde le mandan una biopsia por sarcoidosis, uno encuentra estos cuerpos, ¿sí? Que uno normalmente no los pone como cuerpos de Schaumann, sino que uno pone, hay inclusiones o inclusiones de calcio entre una célula gigante multinucleada alrededor de un granuloma, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta porque asociándolo con la clínica, con unas buenas imágenes radiológicas y con unos cultivos totalmente negativos, yo tengo que descartarlo, ¿sí? Pero es muy importante hacer un diagnóstico diferencial porque los puedo encontrar en otras enfermedades. Yo estos cuerpos los puedo encontrar en beriliosis, ¿sí? Los puedo encontrar los puedo encontrar en alguna micobacteria típica, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con tuberculosis, sino una micobacteria de cualquier otro tipo, pero tenemos un 70% de probabilidades de que sea una sarcoidosis. Listo, doctor, muchas gracias. Estos son los siguientes 5 datos claves que deberíamos llevarnos a casa de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, que existe un antígeno desconocido hasta ahora que desencadena la enfermedad. Ya vimos algunas de las teorías. Dos, que los CD4 son los protagonistas de esta enfermedad. Tres, que esos CD4 se relocalizan de la periferia al foco de la enfermedad. Recuerden el fenómeno de anergia periférica. Cuatro, que el TNF-alfa, el TGF-beta, el interferón gamma son las señales claves en la fisiopatología. Y cinco, que la interleuquina 17 parece que tiene un papel fundamental en algunos fenotipos de la enfermedad. Sigamos entonces con nuestro caso clínico. El médico general remite a la paciente a urgencias por sospecha de COVID.
se le hace una nota de ingreso al servicio de urgencias. Paciente femenina de 50 años que inicia con tos sin expectoración desde hace un mes, inicialmente de predominio vespertino. Hace una semana la presenta continua. Menciona haber presentado varias alzas térmicas no cuantificadas a lo largo de la semana pasada y que se siente muy fatigada y con dolor al mover los tobillos. Esta mañana se sintió muy maluca, por lo que consulta al servicio de urgencias. Refiere que adicional a la tos presenta cefalea leve que aparece después de toser. Adicional a esto, refiere una pérdida de peso de 10 kilogramos en 5 semanas. Y el interno lo que hizo fue solicitarle una placa de tórax al paciente. Entonces, vamos a ver esa placa de tórax. Nuestro interno dice que esa placa de tórax es normal. ¿Ustedes qué opinan? Listo, muy bien. La mayoría de las personas respondieron la respuesta correcta y es falso. Esta placa de tórax no es normal. Ya vamos a ver los hallazgos que se presentan en esta. Vamos a pasar entonces a hablar un poco de la clínica de la sarcoidosis. Vamos a ver que más del 30% de los pacientes tienen manifestaciones extrapulmonares. ¿Sí? Esto incluye a los pacientes que también tienen la manifestación pulmonar. Bien. Menos del 2% tienen compromiso de vía aérea con la afección característica de la epiglotis. Más o menos el 30% presentan alteraciones hematológicas, algún 30% con leucopenia, como les mencioné anteriormente, 10% presentan anomia de volúmenes normales y más o menos 3% pueden presentar eosinofilia. Se ha reportado que del 2 al 5% de los pacientes pueden tener manifestaciones cardíacas, pero realmente el compromiso cardíaco se sugiere que en verdad es del 25 al 70%. Esto es sustentado por estudios de autopsia. Las alteraciones en la conducción, las arritmias, la disnea, la fatiga, el derrame pericárdico y el síncope son, pues digamos, una de las manifestaciones más importantes de la sarcoidosis cardíaca. Y importante mencionar que en población japonesa es más común la sarcoidosis cardíaca comparado con el resto de la población. Estas imágenes las vamos a repasar más adelante, que eh, es un PET scan donde se ve un hipermetabolismo ahí del miocardio. 6% de los pacientes van a tener compromiso de las glándulas salivales. Vamos a ver un síndrome que se llama el síndrome de Mikulits, que es la hipertrofia de esas glándulas salivales y lacrimales por acúmulo de inmunoglobulina G. Esto se ve también en otras manifestaciones autoinmunes, como el síndrome de Sjögren. Y aquí abajo vemos lo que se conoce como el signo del panda, que eso es una gamografía con galio 67, donde se observa pues compromiso de las glándulas lacrimales, la parótida y algunas glándulas menores en la zona de la nariz. Del 3 al 9% van a tener manifestaciones del sistema nervioso central y algunas parálisis de nervios faciales, fatiga, diabetes insípida por presentación pues, de esos granulomas, ataxia, hipoacusia, parestesias, convulsiones, y esto puede aparecer también una manifestación, por ejemplo, en la médula espinal. Del 5 al 10% van a tener un compromiso del vaso. Como ustedes ven aquí en esta tomografía axial computarizada, se alcanzan a ver pues, algunas confluencias de los granulomas que se ven como algunos puntos. Del 13 al 15% tienen compromiso de linfáticos periféricos y aquí es importante mencionar el diagnóstico diferencial con una linfogranulomatosis maligna. Del 12 al 20% tienen compromiso hepático, muy parecido al compromiso esplénico en su presentación radiológica. Del 5 al 23% tienen compromiso ocular. Compromiso ocular es muy delicado porque puede ocasionar pérdida de la visión, inclusive permanente, y pues también se manifiesta mucho también como uveitis crónica y puede afectar también, como vemos acá, el nervio óptico. El sistema nervioso periférico se ve afectado hasta el 30% de los pacientes, se caracteriza por una neuropatía de vasos pequeños, que puede causar alodinia en esos pacientes y es un síntoma pues, bastante frecuente que reportan que disminuye también la calidad de vida de esos pacientes. El segundo órgano más afectado es la piel. Aquí vemos el lupus pernio, que mencionaban los que describieron inicialmente la enfermedad. Y fíjense aquí, apareció una lesión granulomatosa encima de un tatuaje.
Esto también pues, es una de las características de sarcoidosis, que pueden reaccionar frente a antígenos presentes en las tintas y ocasionar pues, granulomas no necrotizantes, como le mencionó el doctor Bravo. Aquí vemos otra de las manifestaciones características, que es el eritema nodoso en esos pacientes. Y aquí vemos la biopsia que habíamos mostrado anteriormente. Por último, y más importante de todos, está el compromiso pulmonar. Vamos a agrandarlo un poco para verlo más detalladamente. Los síntomas que pueden presentar estos pacientes son bastante específicos: tos, disnea, dolor torácico, algunos signos como sibilancia, estridor cuando se compromete pues, los bronquios, o pueden presentar enfermedades obstructivas, crepitaciones generalizadas cuando existe un proceso de fibrosis, y hipertensión pulmonar como una complicación en más o menos el 5% de esos pacientes, ¿sí? Inclusive existe una clasificación radiológica de la sarcoidosis, donde vemos 4 estadios. El estadio 1, que es la presencia de adenopatías ciliares bilaterales, es la forma más común de presentación de la sarcoidosis pulmonar, y como la sarcoidosis pulmonar es la principal forma de presentación de la sarcoidosis, entonces este es el hallazgo más frecuente en todos pues, los diagnósticos de sarcoidosis, la adenopatía iliar bilateral. Si ustedes ven, la frecuencia es de 40-60%, pero la remisión es aún mejor, ¿sí? Del 60 al 80% de los pacientes con este hallazgo remiten a 2 años. ¿Listo? Más o menos en 1 o 2 años, el 80% remiten este hallazgo. E igualmente vamos a ver entonces otras lesiones. Esta sería la tipo 2, que es la adenopatía iliar bilateral con afección parenquimatosa, ¿sí? Aquí vemos la tipo 3, que es la afección parenquimatosa sin la adenopatía iliar bilateral. Y por último vemos algunas imágenes radiológicas que vamos a reafirmar más adelante cuando veamos la parte del TAC, que son la fibrosis pulmonar avanzada. Fíjense que estos pacientes, muy pocos no, casi que ninguno hace remisión de la enfermedad. Esto ya es un daño permanente. Muy bien, continuemos entonces con nuestro caso clínico. En la evolución del paciente, la radiografía de tórax, el radiólogo dijo que tenía adenopatías ciliares bilaterales. En el estado físico tiene un buen estado general, sin signos de CIRS, alentada, con afecto plano. Lo positivo al examen físico: tiene halitosis, nódulos subcutáneos en región tibial con leve eritema, y tiene dolor a la rotación del tobillo con ligero edema en la zona articular. A los que no han ingresado todavía al Kahoot, los invito a ingresar a la página con este pin. Entonces, con la fiebre, las odanopatías ciliares, las artralgias y los nódulos, todos estos se pueden explicar por cuál de los siguientes trastornos que vamos a ver a continuación. Bien, estos hallazgos que vemos en la parte de aquí, de hecho, pueden ser explicadas por cualquiera de estas dos enfermedades. Pueden ser manifestaciones de una tuberculosis miliar junto con una artritis reumatoide, e inclusive pueden ser manifestaciones de una sarcoidosis. Vamos a ver entonces avanzar en la presentación. Miren estas manifestaciones no orgánicas. No porque sean no orgánicas quiere decir que son menos importantes. De hecho, la fatiga es el síntoma que más afecta la calidad de vida de esos pacientes, y fíjense que es bastante frecuente. Hay otros, por ejemplo, la fiebre, ¿cierto? Que se puede presentar en 15 al 20% de los pacientes, y casi la mitad o un poco más de la mitad presentan problemas de sueño. En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos, pueden ser hallazgos pues, ocasionales que se hagan. 15% se presentan de forma aguda, ya sea con el síndrome de Lofgren, con una convulsión epiléptica como primera manifestación de neurosarcoidosis, con asistolia como primera manifestación pues, de sarcoidosis cardíaca, o con una neuropatía del nervio facial o del trigémino. Y el 25% se presentan como pues una sarcoidosis crónica, con avance, pues digamos, de los hallazgos radiográficos, inclusive con fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar,
y los síntomas pues progresivos. Hay dos fenotipos específicos del síndrome, de la sarcoidosis. Uno de ellos es el síndrome de Löfgren, ¿cierto? Que tiene esta tetrada: fiebre, eritema nodoso, adenopatías ciliares y artritis. Entonces, pues esto es bien importante, como lo mencionamos al inicio, se asocia a un muy buen pronóstico. Eh, Muchos hacen remisión dentro de los primeros 2 años, casi el 90%, y es un trastorno autolimitado que se ha asociado también a la temporada de primavera. El otro síndrome específico de sarcoidosis es el síndrome de Herdort-Waldenström, que es bastante raro y también se caracteriza por una tetrada: fiebre, adenitis maxilar o parotiditis, parálisis de un par craneal, que usualmente es el facial, asociado pues a la inflamación de la parótida, e uveitis. Aquí pues lo más importante es cuidar de esa uveitis porque puede causar una pérdida de la visión permanente de ese paciente. Otras manifestaciones que vemos es la hipercalcemia o hipercalciuria, trastornos del calcio, en casi la mitad de los pacientes. ¿Esto por qué se explica? Sabemos que existe el colecalciferol y el ergocalciferol, que se vuelven 25-hidroxivitamina D, y a través de la 1-alfa-hidroxilasa se vuelve la forma activa de la vitamina D, y estas son sus acciones biológicas, que es aumento de la absorción intestinal del calcio y resorción ósea. Normalmente, esto está regulado por la PTH y el calcio, pero ¿qué sucede? El interferón gamma, al interactuar con los macrófagos activados, ¿cierto? Estos tienen actividad 1-alfa-hidroxilasa, por lo cual se aumenta la absorción intestinal del calcio y la resorción ósea, y puede presentar hipercalcemia, y por ende, pues si se satura la capacidad de reabsorción renal, podemos ver hipercalciura en estos pacientes. Es muy importante tener en cuenta que este aumento de la resorción ósea conlleva un riesgo de osteoporosis, y como los pacientes pues muchas veces vamos a tenerlos con esteroides crónicos, cuando hay una mujer mayor de 50 años que tenga más de 3 meses con glucocorticoides, hay que pues hacer un tamizaje para evitar la osteoporosis. Los macrófagos, cuando están también en su forma de M1, pueden producir elevación de la enzima convertidora de angiotensina, la hipergamaglobulinemia que mencionamos por la interacción entre el linfocito T y el linfocito B. Estos son los siguientes 5 datos claves que nos debemos llevar. La sarcoidosis pulmonar es la más frecuente. 30% de sus pacientes hacen manifestaciones extrapulmonares. La piel, nervio periférico y sistema hematológico son los segundos más afectados por la enfermedad. El síndrome de Löfgren es una enfermedad con altas tasas de remisión y muy buen pronóstico, y que cerca de la mitad de los pacientes tienen alteración del calcio. Vamos a pasar entonces al proceso diagnóstico. Entonces vamos a hacer el diagnóstico a través de los 4 pasos, recordando siempre que esto es un diagnóstico de exclusión, la sarcoidosis. Entonces, cuando ya obviamos, digamos, la mayoría de los diagnósticos que nos pueden surgir a partir de un cuadro clínico, entonces lo que vamos a hacer es recordar en quién es frecuente la sarcoidosis. Entonces, hombres en la tercera década de la vida, mujeres en la quinta, que sean de raza negra o que sean escandinavos, de Suecia también, recuerden que tiene una alta prevalencia e incidencia, que tenga una historia familiar de sarcoidosis. Muchas veces a esos pacientes les preguntamos que si alguien ha sufrido de sarcoidosis en la familia, y no, pero resulta que el papá tiene una enfermedad pulmonar crónica que quién sabe qué era, ¿sí? Muchas veces esos diagnósticos se les escapan, entonces no lo anclamos a una historia familiar y se nos puede perder pues ese diagnóstico. Y que tenga una profesión de riesgo, ¿sí? Cualquiera de las que vimos, que críe palomas, que sea médico, que trabaje en construcción, en metalurgia, que recoja algodón, sea profesor, o que trabaje con materiales radioactivos. Esto lo sumamos pues a la presentación clínica que puede tener el paciente, y junto con una presentación radiológica ya nos vamos orientando un poco al diagnóstico, ¿sí? Hay paraclínicos que podemos utilizar para ayudarnos a descartar o confirmar un poco esa enfermedad. El hemograma pues, ha demostrado que no es muy útil, pero puede ayudar en los diagnósticos diferenciales, ¿sí? La leucopenia o la linfopenia pues sucede en estadios crónicos de la sarcoidosis. El calcio sérico urinario, recordemos que la mitad de los pacientes tienen una afección. El amiloide A sérico, que como vimos en la diapositiva de fisiopatología, se produce como una proteína pues de fase aguda, y este se ha propuesto como uno de los biomarcadores que se están estudiando más. La hidroxivitamina D, asociado pues a lo que mencionábamos del calcio. La enzima convertidora de angiotensina plasmática, que ha demostrado tener una sensibilidad del 57% y una especificidad del 90%. El receptor de interleuquina 2 soluble. Recordemos que la interleuquina 2 es importante para mantener ese perfil TH1. Y una PPD. La PPD pues ya casi realmente no se utiliza. Recuerden que la PPD esperamos que en la sarcoidosis esté negativa por el proceso de anergia periférica.
Hay otro test que se usa en la sarcoidosis, que también es una reacción intradérmica, que se llama el test de Quine-Silsbach, que lo que hacen es inyectar una suspensión de células esplénicas esterilizadas de pacientes que tuvieron sarcoidosis y se espera que el mismo antígeno que le causó sarcoidosis a ese paciente haga una reacción intradérmica en este nuevo paciente. No se utiliza para nada, está más que todo en el escenario investigativo y de hecho se está dejando en desuso porque pues, puede transmitir algunas enfermedades. Y un electro, el electro pues dependiendo también de la clínica del paciente. Todo eso depende de cada paciente, ¿sí? Según cómo estemos enfocando pues el caso clínico. Otras que nos van a ayudar son la radiografía de tórax, que ya vimos en el enfoque inicial, y un TAC de alta resolución en caso de que esa placa nos salga alterada. El tag de alta resolución lo utilizamos porque nos permite ver pues un poco mejor o con cortes pues más finos. Fíjense entonces esta radiografía que ya hemos visto con adenopatías ciliares bilaterales, cómo se relaciona con ese tag. ¿Sí? En este tag vemos nódulos pues calcificados, ¿cierto? Los nódulos calcificados en el 84-90% de los pacientes con sarcoidosis son de ubicación subcarinal, ¿cierto? Y el tamaño nos puede ayudar un poco a hacer el diferencial con la parte de la tuberculosis. Los de la sarcoidosis usualmente son de 12 milímetros comparado con los de la tuberculosis que tienen que ser un poco más pequeños, ¿no? De 7 milímetros. Que sean hallazgos bilaterales, calcificaciones bilaterales en esos hilios, suele suceder en el 65% de los pacientes con sarcoidosis, mientras que en la tuberculosis solo sucede en un 8%. Entonces ahí ya podemos comenzar también a hacer ese diferencial. Y otro hallazgo muy sugestivo es que esos granulomas se ubiquen en lo que llaman un rosario broncovascular, que es que se encuentra entre el bronquio y los vasos sanguíneos a lo largo de la línea linfática, que es pues, sugestivo de la sarcoidosis. Aquí vemos algunas calcificaciones, creo que la siguiente imagen me va a ayudar mucho más. Estas son calcificaciones que llaman en cáscara de huevo. Como ustedes ven, esas calcificaciones son más periféricas que centrales y pues son bastante características de esa sarcoidosis. Aquí vemos entonces una imagen pues bastante fea, ¿cierto? Donde vemos que esos punticos pueden corresponder a granulomas que se estén desarrollando en ese tejido pulmonar. Bien, aquí también vemos otros granulomas que pueden confluir y darnos imágenes más fuertes. Y en este vamos a ver lo que se llama el signo de la galaxia, que son nódulos grandes que convergen, ¿cierto? Y tienen márgenes irregulares, un poquito radiopaco, que histológicamente se correlaciona a la convergencia de varios granulomas. Aquí vemos lo que llaman el signo del juego pirotécnico o el signo del racimo, que son varias concentraciones de nódulos, pero sin infiltrados, ¿sí? Son estos que ven ustedes acá. Y luego nos regalan estas imágenes pues bastante lamentables que son ya de procesos de fibrosis. Hay que hacer pues el diferencial grande con la fibrosis idiopática, ¿cierto? Aquí vemos pues bastantes de las imágenes de esa fibrosis. Bien, entonces una vez hayamos hecho el enfoque inicial, entonces si tenemos hallazgos poco sugestivos para sarcoidosis, seguramente es un diagnóstico alternativo. Si es muy sugestivo, por ejemplo, una presentación como el síndrome de Lofgren, podríamos hacer un diagnóstico directo de esa sarcoidosis. Y si tenemos algunos hallazgos que pueden ser de sarcoidosis, como puede que no, tenemos dos opciones. Hacer un lavado bronquialveolar, que es un estudio un poco más específico, ¿cierto? Para pulmón, o si puedo hacer una biopsia de pulmón o una biopsia pues de la lesión donde sea que ésta se ubique. Bien, en la biopsia de la lesión ya vimos que si no hay granulomas, pues realmente no puede ser sarcoidosis. Y los granulomas, pues característicamente la sarcoidosis, como lo mencionó el doctor Bravo, tienden a ser sin necrosis. El lavado bronquialveolar, entonces, ¿en qué consiste? Básicamente es un examen donde introducimos un fibrobroncoscopio, ¿cierto? Y nos metemos en un bronquio segmentario. Allá en el bronquio segmentario lo que vamos a hacer es una infusión de solución salina normal, ¿cierto? Que buscamos bañar esas células que se encuentran en los bronquios, hasta los bronquiolos terminales, ¿cierto? Poner a flotar las células que están andando por ahí y luego vamos a recoger ese líquido. Una vez tengamos ese líquido, lo que vamos a hacer es correrlo a través de citometría de flujo u otras técnicas inmunohistoquímicas, ¿bien? En los pacientes con
con sarcoidosis, pues es muy frecuente encontrar una leucocitosis en ese lavado bronquialveolar, perdón, una linfocitosis en ese lavado bronquialveolar, que se caracteriza porque más del 10% de las células que encontramos en ese fluido recogido corresponden a linfocitos. Y con estas técnicas que vamos a hacer, vamos a buscar marcadores claros en esos linfocitos, que son estos tres que vemos aquí, el CD4, el CD8 y el CD103, son los, digamos, los que más se reportaron en los estudios que revisé. El CD4 ya sabemos para qué sirve, el CD8 recordemos que son de los linfocitos T citotóxicos, y el CD103 es una integrina que es expresada por estos linfocitos TCD4, al igual que los linfocitos TCD8 residentes en el tejido pulmonar, ¿cierto? Los que son de allí expresan la molécula, y los que vienen pues de la periferia se esperaría que no tuviesen o no expresasen el marcador CD103. Y luego, pues lo que vamos a hacer es analizar los números que nos den, que nos arroje la citometría de flujo, ¿cierto? Y vamos a hacer unos ratios. Entonces, uno de los ratios es los linfocitos TCD4 sobre los linfocitos TCD8 encontrados en el lavado bronquialveolar. Ese pues, ratio es uno de los que se puede utilizar pues, aquí en Colombia, aunque no esté validado, ¿cierto? Y si este ratio nos da mayor a 3.5, entonces podemos decir que es un hallazgo sugestivo no de sarcoidosis, sino de una enfermedad granulomatosa, ¿cierto? Pero ya en un contexto pues, de descarte podríamos orientarlo hacia una sarcoidosis. Tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 83%. ¿Qué significa que nos dé mayor a 3.5? Que hay más CD4 que CD8 en el tejido. Y como ya lo mencionamos, el CD4 es el protagonista de esta enfermedad. Otro de los ratios que podemos hacer es coger los CD4, que además expresan el CD103, y dividirlo por el número CD4 totales, ¿cierto? Ese ratio, pues se han estudiado varios puntos de corte. Para el punto de corte menor a 0.25 tiene una sensibilidad del 63 y una especificidad bastante buena del 91%. ¿Qué significa este ratio y que de menor a 0.25? Significa que los linfocitos en las lesiones son mayoritariamente reclutados de sangre periférica, ¿cierto? Como ya vimos que sucede en la fisiopatología de la enfermedad. Estos son los dos estudios, si alguno lo quiere revisar, igual la charla queda grabada. Estos son los dos estudios en los que me basé. Bien, una vez tenemos entonces ese paso 2 completados y existe evidencia de una inflamación granulomatosa, entonces pasamos al paso 3, que es el paso más importante, que es el descarte, ¿cierto? Aquí están todas las enfermedades que uno tiene que descartar, ni siquiera están todas, hacen falta enfermedades que hay que descartar, estas son apenas algunas, porque recuerden que la sarcoidosis pues, es el diagnóstico de descarte. El principal que debemos diferenciar es la tuberculosis, ¿bien? Por acá está la enfermedad del arañazo de gato que mencionaba el doctor Bartonella Hensleigh. Y existen otras que son ya bastante raras, el Kikuchi-Fujimoto, la histocitosis de células de Langerhans o el Erdheim-Chester también. Listo. Si descartamos las enfermedades granulomatosas, pues seguimos. Pero si no logramos descartarlas, pues perseguimos otro diagnóstico. Una vez descartadas, entonces pasamos a buscar la afección de otros órganos, porque recordemos que el 30% de los pacientes con sarcoidosis hace manifestaciones extrapulmonares. ¿Con qué vamos a buscar la afección de los otros órganos? Con principalmente imágenes radiológicas. Puede ser con la ecografía, con una gammagrafía con galio 67 que nos regala, por ejemplo, estas imágenes. Ya vemos el signo del panda, es el signo del lambda, ¿cierto? Fíjense las adenopatías ciliares bilaterales que captan el galio, ¿cierto? Y se forma una letra L, una lambda, ¿cierto? Y aquí vemos, por ejemplo, que capta el tejido miocárdico del ápex, también ese galio 67. ¿Bien? Tenemos otras ya mucho más especializadas, lo último en Guaracha, que es la tomografía por emisión de positrones sobrepuesta por una tomografía axial computarizada que nos regala imágenes como esta o esta de acá, ¿cierto? Recuerden que el hipermetabolismo detectado en cerebro y en la parte de la vejiga pues son normales en estas imágenes, el cerebro porque tiene una tasa metabólica altísima y la vejiga pues es donde se concentra ese medio de contraste. Fíjense, aquí tenemos la afección de glándulas salivales y también hay hipermetabolismo aquí en la parte del miocardio. También podemos hacer el mismo examen y sobreponerlo a una resonancia magnética nuclear. Miren la diferencia entre las imágenes. Podemos ver, pues digamos, más a detalle la anatomía
y el hipermetabolismo pues se va a mostrar igual en estas dos. En este estudio, por ejemplo, se hacían las dos imágenes al mismo paciente. ¿Qué pasa con esos dos estudios que son bien caros? Entonces hay que mirar si realmente es costo efectivo. En los pacientes que tienen sarcoidosis cardíaca, en las guías pues estadounidenses sí recomiendan hacer un seguimiento con PET y resonancia magnética nuclear, pero pues en nuestro medio siempre hay que evaluar qué tan costo efectivo es. Ahora bien, no quiere decir que no se hagan. De hecho, este estudio es de la doctora Luz Pavón. Estas imágenes se produjeron en Valle de Lili, o sea que sí es posible hacerlo. Bien, una vez descartamos pues que estén afectados los otros órganos, podemos considerar que existe una sarcoidosis monoorgánica, ¿sí? Puede ser que solamente esté afectado el pulmón o solo la piel, etcétera. Y si están afectados, entonces muy probablemente es sarcoidosis. En cualquiera de los tres escenarios, si hicimos el diagnóstico muy sugestivo, si descartamos todo o si sabemos pues que de pronto solamente está comprometido un órgano, vamos a seguir tres pasos. El primero es evaluar la funcionalidad de los órganos mayores si es que están comprometidos. Lo segundo es que vamos a evaluar la reducción de la calidad de vida de ese paciente. Y lo tercero es que vamos a establecer un grupo multidisciplinario para establecer el manejo y tratamiento de ese paciente de forma individualizada. ¿Qué vamos a hacer en la parte pulmonar, que es donde nos estamos enfocando? Vamos a hacer pruebas de espirometría, ¿cierto? Y pruebas de la capacidad de difusión de CO, de monóxido de carbono. ¿De qué nos habla este examen? Nos habla de cómo está ese intersticio. Si ese intersticio está engrosado, pues no va a permitir una buena difusión de este gas que debería pasar pues, libremente. Listo. Vamos a hablar más adelante de los parámetros que nos van a hablar, pues digamos, de que es hora de arrancar un tratamiento. Continuamos entonces con el caso clínico en nuestro Kahoot. Esta es la evaluación de nuestro paciente. Era el análisis del caso, una paciente de 50 años. Con los paraclínicos se descartó tuberculosis, VIH, micosis, toxoplasmosis, tiene el perfil autoinmune negativo. Se realizó una biopsia que dio positivo para unos granulomas no necrotizantes sin material polarizable. Y la inmunistoquímica fue negativa para una histiocytosis. Se considera entonces el diagnóstico de una sarcoidosis con fenotipo Lowe. Entonces, ¿qué manejo iniciarían ustedes en este paciente? Bien, en este caso, dos personas respondieron que iniciar prednisona a largo plazo. Vamos a ver entonces cómo se manejarían los pacientes con sarcoidosis. Antes, los datos claves que nos debemos llevar hasta ahora de la presentación, lo más probable es que el diagnóstico sea distinto a sarcoidosis. Recuerde que existe el síndrome de Lotre, se debe buscar en pacientes con adenopatías ciliares bilaterales y un cuadro sugestivo. La manifestación radiológica más relacionada con la sarcoidosis es esa adenopatía hilar bilateral, ¿cierto? Y recuerde que la bronquialveolar es un estudio especializado, pero la biopsia con granulomas no necrotizantes es el gold standard. Bien, y hay que descartar todas las enfermedades granulomatosas antes de diagnosticar la sarcoidosis. Lo segundo que vamos a hacer es evaluar la reducción de la calidad de vida de ese paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizar una herramienta, pues un grupo de herramientas que se denominan los PROM. ¿Qué son los PROM? Son el Patient Reported Outcome Measure, que básicamente nos habla de cómo está la calidad de vida de ese paciente. Los PROMs pueden ser específicos para una enfermedad en general, pueden ser específicos para un síntoma, e inclusive hay PROMs que son específicos para sarcoidosis. En Colombia hay la validación de estos dos, por ejemplo, el SF36, que consta de 36 preguntas, y este cuestionario de la Organización Mundial de la Salud, que sí es un cacharro para llenar, tiene como ciento y pico de preguntas, entonces pues es más recomendado utilizar uno más corto. ¿Por qué son importantes esos PROM? Fíjense ustedes que muchas veces hay factores que pueden tener un impacto sobre la calidad de vida de esos pacientes. En este estudio, pues, por ejemplo, nos muestra algunos de los factores y el PROM usado y cómo afecta pues, la calidad de vida. Yo quiero llamar la atención de ustedes sobre estos dos, que es el uso de corticosteroides orales puede empeorar la calidad de vida de esos pacientes y el uso de corticoides a altas dosis también puede empeorar
la calidad de esos pacientes. También miren ustedes, pues la obesidad también empeora y que el programa del ejercicio supervisado mejora la calidad de vida de esos pacientes. Bien. Ya para el manejo, entonces, el mismo artículo de Nature nos ofrece esta gráfica, donde si el paciente es sintomático y tiene síntomas de inflamación o tiene algún riesgo de daño, pues le damos una terapia antiinflamatoria. Vamos a ver que el tratamiento pilar es la prednisona, ¿cierto? Y si no, pues lo observamos. Si ese paciente tiene síntomas que no son progresivos y son causados por un daño en la enfermedad, pero no tienen actividad inflamatoria, entonces le damos una terapia de soporte, ya dependiendo de dónde esté manifestada la enfermedad. Y si ese paciente tiene síntomas que describen como parasarcoidosis, que son esos síntomas no orgánicos que mencionamos, existen otros manejos que se le pueden dar a esos pacientes. Si los pacientes son asintomáticos y no tienen ningún órgano en peligro, lo observamos. No requiere pues, ningún manejo, a no ser que cumpla con alguno de esos otros criterios. Y si el paciente tiene algún órgano en peligro, a pesar de que sea asintomático, pues entonces sí vale la pena disminuir la actividad inflamatoria de esa enfermedad a través pues, de tratamientos inmunosupresores. Fíjense que un tercio de esos pacientes, solo un tercio de esos pacientes van a requerir manejo farmacológico, el resto no. Bien, entonces, para la sarcoidosis pulmonar, la Asociación Mundial de la Sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas nos dice que solo los pacientes con síntomas progresivos, con enfermedad que amenace la vida o con infiltrados pulmonares persistentes o declive de esa función pulmonar van a meritar un manejo eh, farmacológico. ¿Cómo se define el declive de esa función pulmonar? Que tenga 10, más del 10%, perdón, de declive en la capacidad vital funcional y o un declive de 15% o más de la capacidad de difusión de ese monóxido de carbono. Bien, con esos dos parámetros, a pesar de que el paciente sea asintomático, la UASOC recomienda iniciar la terapia farmacológica. ¿Cómo lo vamos a hacer? El pilar son los glucocorticoides, bien. El preferido va a ser la prednisona. ¿Cómo vamos a hacerlo? Iniciar una dosis alta de 20 a 40 miligramos día, ¿cierto? Y vamos a ir bajando de 5 a 10 miligramos cada 1 a 3 meses hasta llegar a una dosis de 5 a 10 miligramos al día y vamos a mantener esa dosis por al menos un año. ¿Listo? Al mantener esa dosis por un año, más o menos el 30% de los pacientes van a recaer al abandonar esa terapia con glucocorticoide. ¿Bien? ¿Qué pasa si esos pacientes recaen? Pues vamos a utilizar los DIMARD, que son los modificadores del transcurso de la enfermedad. El preferido en este caso va a ser utilizar metotrexate. ¿Listo? Vamos a iniciar con de 10 a 25 microgramos semanales, pero recordemos que estos actúan pues más o menos 2 o 3 meses después, entonces puede que el paciente no note un cambio. ¿Qué ventaja tiene usar este modificador del transcurso de la enfermedad? Y es que ahorra glucocorticoides. Entonces muchos de los efectos que disminuyen la calidad de vida de ese paciente, que están asociados al manejo con glucocorticoides, pueden mejorar cuando instalamos también una terapia concomitante con DIMARD. ¿Listo? ¿Qué recomiendan pues, las guías estadounidenses? Que realmente, si vamos a utilizar un DIMARD, igual debemos dar un glucocorticoide a dosis baja. Entonces, siempre que vamos a hacer un manejo para un paciente que hizo que hizo recaída de la enfermedad, igualmente hay que poner el glucocorticoide, ¿cierto? Pero una dosis más baja. Existen otros DIMARD, por ejemplo, infliximab o el adalimumab, que también pues, se han estudiado bastante en la enfermedad, pero el principal pues, es el metotrexate. Esos son los manejos de los otros, para las otras manifestaciones, no me voy a tener a leerlos, pero fíjense que hay un patrón. Inicialmente el glucocorticoide, ¿cierto? Si recae el paciente, si estamos en un tópico, pasamos a un sistémico, y si estamos en un sistémico, le agregamos un DIMARD. Y en caso, pues digamos, en manifestaciones como piel, ojo o articulaciones, donde arrancamos con un tópico, la tercera línea después de que, si es que el paciente recae una segunda vez, es el sistémico, pues, más un DIMARD. Para terminar, entonces vamos a hablar de qué terapias emergentes han salido o se están, pues, estudiando para la sarcoidosis. Ahí está este tratamiento que es el HP-Actar Gel, ¿cierto? Que es un purificado bovino de corticotropina. Hace falta evidencia, pero algunos estudios muestran que solo un tercio de los pacientes mejora y otro tercio no tolera los efectos adversos del medicamento por más de 3 meses, ¿cierto?
Está el roflumilast, que es inhibidor de la fosfodiesterasa 4, utilizado el doctor Parra me corregirá en estadios avanzados del EPOC. Está el golimumab, que es un anticuerpo anti-TNF-alfa, que vemos pues, que esa molécula está bastante implicada en los procesos fisiopatológicos. Entonces, está el canakinumab, que es un anticuerpo contra la interleuquina 1. El abatacept, que es un bloqueador de la coestimuladora de la célula presentadora de antígenos CD80, CD86, bloqueando pues la interacción entre el linfocito T y la presentadora de antígenos. Está el civinetide, que antes se llamaba el ARA290, que es un agonista selectivo del receptor de la reparación innata, que pues, se está estudiando bastante porque parece ser un blanco farmacológico prometedor para varias enfermedades que tienen patrones también autoinmunes. La nicotina, sobre todo en su presentación en parche, pues se ha demostrado que tiene efectos inmunomoduladores. Existe un estudio que en este momento pues, que está buscando implementar el tratamiento con nicotina en la sarcoidosis pulmonar. Y la talidomida, un viejo conocido, ¿cierto? Maluco, por lo que se conoce pues, mundialmente, pero se está utilizando también en estudios donde pues, se está utilizando para la sarcoidosis cutánea. Recordemos que este interfiere con las señales del factor de crecimiento transformante beta. Listo. Estos son los últimos datos claves que debemos llevar. El manejo solo se da en 1/3 de los pacientes. Se debe sopesar el riesgo-beneficio del tratamiento. Aplique un PROM para evaluar la calidad de vida del paciente. Pilar de tratamiento es el glucocorticoide y si hace recidiva, le sumamos un DIMARD. Y debemos ofrecer otras terapias no farmacológicas como la terapia física pulmonar, que va a ayudar muchísimo a estos pacientes. Esta es la diapositiva resumen, que espero que en el video. Y listo. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que la charla un poco extensa haya sido de su agrado. A las personas que de pronto no pudieron conectarse toda la charla, esta fue grabada y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar ese link en el perfil de Instagram. Doctor